Shalom, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso existente, Yahweh, Bahasham, Yahaboshai, Bahasham, Harbaha, Quatash. También doble honor a los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció mediante su espíritu, inspiración para nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap y esto va a ser una lección inspirado en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 4, que dice: en Yahweh Shai Mashiach nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. Ahora, cuando la mayoría de nuestra gente nos escucha hablar de los elegidos, los escogidos, muchos de ellos se ofenden porque creen que la verdad y la salvación se extiende a toda nación, a toda raza, pero la verdad es que la salvación es exclusiva para los elegidos de entre la nación de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que inclusive hasta dentro de la nación de Israel no todos van a recibir perdón de pecados. Voy a esa escritura que dice: no todo Israel no encontró eso que tanto busca. Romanos 11:7. Escuchen bien. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Así que sí, Jacob anda buscando a Dios, pero no le ha encontrado. Pero unos cuantos sí lo han encontrado. Puedes leerlo en cualquier versión. Ya sabemos cómo se mueven estos cristianos. ¿Qué versión es esa? Seguramente en otra versión lo dice de forma diferente. No, el mensaje es el mismo. Solamente un remanente va a alcanzar la redención de pecados. Porque viene el día en que el Señor va a juzgar todo hecho cometido debajo del sol, ya sea bueno o ya sea malo. Dice la escritura que Yahweh Shai viene a dar la recompensa a cada uno. Regresando, dice: unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Así que si somos parte de esos elegidos, fue algo que el Señor planeó inclusive antes de que nosotros naciéramos. Nuestra primera vida aquí debajo del sol. Nuestra primera encarnación, si lo quieres ver así. Reencarnación es algo bíblico. Pero inclusive antes de todo eso, el Señor ya había destinado quienes iban a ser librados de su enojo. Ahora puedes preguntar: ¿y por qué el Señor haría eso? Vamos a ir a Efesios 1:5. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Yahweh Shai, y por medio de él así lo quiso y le pareció bien. Y en Romanos también nos dice que el Señor no tiene derecho para usar una misma masa de barro para hacer un vaso de honra y para hacer otro vaso de deshonra, donde va a tirar la basura o lo que quieras. Un vaso ahí para tenerlo, para agarrar el agua sucia de basurero, man. Pero con esa misma masa te puedes hacer un vaso donde tú vas a tomar.
Él es el alfarero y Él hace lo que quiera con su creación, en pocas palabras. Dice, para alabanza de la gracia gloriosa que nos hacía en el bien amado. En Él y por su sangre hemos sido rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Y eso es de lo que hablamos, de la salvación. La salvación de tener la excepción de juicio. Todos aquí debajo del sol somos culpables, man. Todos merecemos morir. Nadie, excepto Yahweh Shai, el ungido, ha tenido una vida digna de que el Señor no te destruya, man. Solamente Yahweh Shai, Él nunca pecó. Él fue perfecto. Él cumplió lo que Yahweh, el Padre, nos exige a nosotros. Yahweh Shai lo cumplió y por eso el Padre se agradó en Él, lo exaltó y le dio autoridad. Ahora Yahweh Shai nos está llamando a nosotros a hacer lo mismo que Él. Y el Padre derramó su Espíritu sobre su Hijo y Yahweh Shai derramó su Espíritu sobre nosotros. Y Él es el camino. Él es la vida. Dice, ahora, Efesios 1:9, ahora nos ha dado a conocer, mediante dones de sabiduría e inteligencia, este proyecto misterioso suyo. A muchos se les escucha como un misterio, ¿no? Como que los elegidos. Se escucha como una secta. Una vez escuché a una mujer en TikTok, con justas razones, porque sí existen diferentes sectas que andan haciendo un chingo de estupideces y se autoterminan colectivamente. Eso es locura, man. Nosotros no actuamos de ninguna manera. Nosotros simplemente somos hombres regresando a nuestras costumbres y verdadera identidad. Eso es todo. Y tenemos el espíritu de profecía. Por lo tanto, profetizamos lo que está escrito, la voluntad y el proyecto de nuestro Señor. La Escritura dice que el Señor sea tu culto racional y así comprenderás su voluntad buena y perfecta. Si piensas como el Señor, si te alineas a sus pensamientos, vas a poder comprender, con razón el Señor hizo esto, con razón el Señor va a hacer lo siguiente. Por eso el Señor juzgó a esta persona, por eso el Señor juzgó a este país, por eso el Señor va a traer misiles nucleares. Dice, fruto de su eterno complacencia en Yahweh Shai, pues Dios quiso reunir en Él, cuando llegará la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. En Yahweh Shai fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo. Por eso este mensaje es únicamente para los elegidos de entre el pueblo suyo, los israelitas. Pero no todo israelita actúa como israelita. Hasta Yahweh Shai habló de eso. Esto es Juan 8:31. Yahweh Shai le dijo a la gente que creyó en él: ustedes serían verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero ellos contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con que nos harás libres? Y básicamente esta gente no podía ver que Yahweh Shai era el ungido.
el Mashiach. Ellos no podían ver su falta. Ellos seguramente hasta creían que no estaban faltando a nada. Eso fue una respuesta orgullosa. Nosotros somos hijos de Abraham. Ahora sí hay alegría en ser la nación escogida, pero tienes que tener hechos de fe, man. Yahweh Shai les dijo: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Ahora, mediante el linaje de Abraham, nosotros recibimos el pacto, los estatutos y leyes, pero bajo la ley hemos pecado y tenemos la maldición de la ley. Hasta el día de hoy pecamos delante de nuestro Dios. Básicamente no hemos podido cumplir nuestra parte a la perfección de la alianza que hicimos con Él. Somos esclavos del pecado, pero Yahweh Shai, como lo había comentado, Él sí pudo actuar como un hijo verdadero. Él sí pudo someterse a su padre Yahweh. Y mediante Él, ahora nosotros podemos gozar de esa vida. Si nosotros nos sometemos al Hijo, ahora podemos estar bien delante de la presencia del Padre. Pero mira lo que dicen ellos. Mira lo que dice Yahweh Shai. Claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Claro que sé que son israelitas. Pero aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Básicamente Yahweh estaba diciendo: me queda claro que son israelitas, pero aún así no les dijo tan seco, no son elegidos. Pero el Señor le estaba diciendo: no tienen espacio para mí, no me quieren escuchar, no se quieren someter a mí, no van a obtener entonces salvación. Dice: yo les cuento que cuando estaba con mi padre, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. ¿Su padre qué? El diablo. Pero dice: nuestro padre es Abraham, declararon. Ellos estaban aferrados, que es cierto, tienes que ser israelita por la carne para ser parte de la alianza y el pacto y poder participar de el reino futuro. Pero para tener la salvación no es suficiente ser de la nación de Israel. Tienes que tener un espíritu de verdadera fe a tu Dios, man. Cuando el Señor nos sacó de Egipto, no todo el pueblo estaba contento con el Señor. Hasta renegaron de la alianza. Así que no todo Israel, aunque vengan de Abraham, realmente temen y quieren servir al Señor. Nuestro padre es Abraham, dijeron. No, respondió Yahweh Shai. Si realmente fueran hijos de su padre Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme, por eso les digo la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Yahweh Shai dijo: si Dios fuera su padre, dice: nosotros no somos hijos ilegítimos. Aquí ellos dijeron: nosotros no somos hijos ilegítimos, porque Yahweh Shai les estaba diciendo básicamente: ustedes no actúan como verdaderos israelitas. Ustedes no están en el espíritu de nuestro padre Abraham. Ustedes sí son hijos de Isaac, Jacob, pero no actúan como deberían de actuar. Por eso ellos dijeron:
Nosotros no somos ilegítimos, nosotros somos israelitas. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que no actuamos como israelitas si somos los israelitas? Pero Yahweh Shai dijo, si Yahweh fuera su padre, un Yasharala, un príncipe de poder, porque el rey es Yahweh, Hashem Yahweh Shai, y Yasharala significa príncipe, los hijos del rey. Si ustedes fueran de su padre, Yahweh, ustedes me amarían, porque yo he venido a ustedes de parte de Yahweh. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino porque Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Ahí está. Aquí Yahweh Shai sigue esta misma línea de que no todos, aunque sean israelitas, son parte de los elegidos. Y lo podemos ver diferentes iglesias que siguen adorando a Cristo, a Jesús, etcétera, etcétera, diferentes prácticas. Pero si dentro de la misma nación de Israel, no todo Israel va a alcanzar salvación, ¿cuánto más rechazo para las otras naciones que no tienen nada que ver con el pacto? Que el Señor nunca hizo un trato con ellos. Pero con eso, hermanos, espero que esto haya sido edificante. Hasta la próxima. Shalom.